Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz y bienvenidas a este canal GL Free. Vamos con el capítulo número 3 del libro Dream of Wedding Day. Este capítulo se llama Amor Amado. ¿Te dejó nuestra hija? ¿Por qué no entró? Pompak vio a su esposa caminando hacia él con cara de pocos amigos. Dejó el libro y preguntó. Normalmente, siempre que Ranchan Lapas lo visitaba, ella entraba a saludarlo, pero hoy, al parecer, ni siquiera apagó el coche. ¿Qué otra cosa podría ser? Probablemente regresó corriendo para mimar a su esposa. Por esa respuesta y su tono no fue tan difícil entender lo que había sucedido. En ese caso, no era ningún misterio por qué su hija no salía del auto. Te he dicho muchísimas veces que no te pelees con ella. Si sigues así y un día nuestra hija no aguanta más, no digas que no te lo advertí. No habla mucho, pero el día que deje de importarle, más te vale tener cuidado. Él hablaba como un observador neutral, sin tomar partido jamás. Pompat podía ver claramente hasta qué punto su hija intentaba proteger los sentimientos de los demás, pero intentar complacer a todos pareció solo dañar su matrimonio. Aún así, estaba contento de que la pareja hubiera logrado permanecer junta hasta ahora. No conocía todos los detalles de su vida familiar, pero siempre se sentía aliviado al ver que Peracha y Ranchan Lapas estaban juntas. Cada vez que las veía podía sentir lo dulce y cercanas que aún parecían. Como padre, lo único que deseaba era ver a su hija feliz, relajada, con los ojos brillantes y sonriendo. Sus mayores sonrisas y risas siempre surgían cuando estaba con Peracha. Si alguna vez se separaban, Pompat temía que toda esa felicidad desapareciera para siempre. Dijiste que no habla mucho. ¿Qué quieres decir? Me regañó todo el camino hasta aquí. Rancha se ha vuelto muy grosera desde que se casó con esa chica. Por eso no quería que se casara con ella. Solo pensarlo enfureció a Quinquamón otra vez. Antes su buena hija jamás le habría contestado, pero hoy todo lo que le decía Ranchan era hiriente. Le decía que no causara problemas ni que fuera grosera con Peracha. Incluso dijo que Nen actuó así porque Quinquamón fue quien lo inició. Luego le advirtió que no fuera a su casa a menos que fuera realmente urgente. ¡Ah! Mira eso, nunca se lo había prohibido a su madre, pero ahora lo repetía como si no quisiera que la visitara más. Si eso no era estar perdidamente enamorada, ¿qué lo era? Quinquamón se preguntaba de verdad qué había hecho esa chica para que Ranchan Lapa se comportara de forma tan diferente y tan desagradable con ella. En el pasado podía fácilmente sacar a Peracha de la vista durante las visitas, pero hoy era ella misma la que había sido expulsada. ¿Cuánto más tiempo permanecerían casados? Ya no parecía la niña obediente que una vez conoció. Sería tan malo, pensó la madre, que su matrimonio se desmoronara pronto. Quinquamón quería recuperar a su antigua hija, la que nunca discutía, nunca cuestionaba sus pensamientos ni sus acciones. Desde que se casó, Ranchan Lapa se había vuelto lo suficientemente valiente como para alzar la voz, aunque con el tiempo se ablandaba, derramando lágrimas o fingiendo enfado. Antes de que Peracha entrara a su vida, Quinquamón nunca tuvo que mover un dedo para ganarse la compasión de su hija. Ahora todo había cambiado. En estos días, a los ojos de Ranchan Lapas, su madre ya no era el número uno. Te merecías que te reprendieran por lo menos una sola vez. Piensa en lo que te dijo nuestra hija antes de que sea demasiado tarde, advirtió Pompat. La calma podía ser intimidante. Quinquamón actuaba como si conociera a su hija mejor que a nadie, pero creía que no entendía nada de Ranchan Lapas. Parecía no notar las señales de advertencia que su hija llevaba tiempo mostrando. Tú también, Pong, no sé por qué adoras tanto a esa nuera y no intentes amenazarme. Pase lo que pase, una madre y su hijo jamás podrían separarse. Aunque Ranchan se enfade, al fin y al cabo, una madre sigue siendo una madre. Cree lo que quieras, pero quien forme una familia siempre la pondrá primero. Quinquamón se quedó paralizada por un instante, porque eso era precisamente lo que temía. Por eso yo nunca quise que Ranchan se casara. Pero fuiste tú quien quiso que se casara con alguien que tú aprobaras. Al menos así tendría un poco de tranquilidad. Si se casara con alguien que se llevara bien conmigo, no con esa mocosa rica que se atreve a insultarme en mi cara. El solo hecho de mencionar el incidente le enfureció de nuevo. Nunca olvidaría ese día, cuando Peracha la señaló directamente y le lanzó palabras duras delante de todas las personas.
Era la primera vez que la trataban así. Fue entonces cuando comenzó su interminable ciclo de discusiones venenosas. Has estado haciendo comentarios hirientes y actuando de forma grosera desde que empezaron a salir, solo porque no te gustaba. No era lo que tú querías. Y cuando finalmente ya no logró soportarlo más, de repente se convirtió en la mala. Y la mamá como que, ¿cuándo hice eso? ¿Cuándo fui grosera? Todo lo que dije fue la verdad. ¿En serio? Dijiste que solo era una niña rica y malcriada que no podía hacer nada, que solo le haría la vida más difícil a Ranchan, que se vistiera como una mujer decente y no como a alguien que le gustaba salir de noche, que le gustaban las cosas caras, etcétera, etcétera. Su esposo enumeró las cosas que recordaba y eso era solamente una parte. Peracha había oído muchas más cosas, la mayoría dichas a espaldas de Ranchan Lapas. Antes solo discutían delante de los demás de vez en cuando, pero ahora no se ocultaba nada, se enfrentaban abiertamente cuando toda la familia estaba reunida. Entonces dime, ¿tú no eras realmente encaja en todo esto? Sí, es de familia adinerada, pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Que le gustan las fiestas la convierte en una mala persona? ¿Y qué tiene de especial ser aficionada al lujo? Así es su vida, su estilo, y en cuanto a su ropa, vamos, son tiempos modernos. ¿Por qué debería importarte eso, Quincamón? Todo lo que Pompac dijo fue igual que lo que Ranchan Lapas le hubiera dicho, pero con más suavidad y amabilidad y con más paciencia. Pero Quincamón nunca lo escuchó. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. Nunca reflexionaba sobre ellas, nunca las consideraba. Pompat incluso le había dicho a su hija que fuera más firme con su madre, pero ella se negó, porque incluso alzar la voz un poco la hacía llorar o parecer dolida. Pero ahora parecía que su hija se había vuelto más valiente, al menos más que antes. Genial, padre e hija hablan exactamente igual, pero es que es la verdad. Esa chica no es buena mujer, no me importa lo rica que sea, no es compañera de vida de Ranchan Lapa, solo trae problemas. Qué suegra tan fastidiosa, parce. Uf. De esas suegras, líbranos, Señor. En ese momento, su esposa parecía haber perdido la razón. Quincamón era demasiado parcial como para ver algo bueno en esa chica. Hiciera lo que hiciera su nuera, nunca la iba a probar. Su antipatía se había acrecentado con el tiempo. Pompat no veía ninguna manera de que las dos pudieran llevarse bien. Si Ranchanlapas y Peracha querían una vida matrimonial pacífica y sin dramas, la persona atrapada en el medio tendría que ser mucho más firme. Después de que Ranchanlapas llevó a su madre a casa, la casa quedó solo con Peracha adentro. Ella permaneció en silencio, mirando el plato del almuerzo en la mesa, uno que ya sabía exactamente quién había preparado. Aunque ambos vivían en la misma casa, nunca comían juntas, pero a pesar de eso, su esposa, con quien había discutido hacía apenas 2 horas, se aseguraba de que la comida estuviera lista para ella como siempre. Ella colocó el arroz frito con kimchi en el microondas. La verdad era que no quería aceptar la comida hecha por esa mujer. Podría haber salido a comer o haber pedido comida a domicilio, pero como ya estaba hecho, dejarlo intacto le parecía un desperdicio. Incluso si no quería aceptar el gesto, a veces tenía que dejar de lado su orgullo. Apoyada en la mesa con los brazos cruzados, esperó a que el microondas terminara de calentarse. Sus pensamientos vagaban mientras permanecía allí, en la tranquila cocina, donde el único sonido era el suave zumbido de la máquina. Ella ni siquiera se dio cuenta de que la persona que solía ser su amada esposa ya había regresado y estaba caminando más cerca. ¿Aún no has almorzado, Nen? Esa suave voz que alguna vez amaba escuchar rompió el silencio detrás de ella, haciendo que Peracha se estremeciera y girara bruscamente. La aspereza de su tono se había desvanecido ahora que su ira se estaba calmando. Sus palabras seguían siendo defensivas, pero más suaves que antes. ¿No dijiste que no te gusta el arroz frito con kimchi? Lo había cocinado porque era su favorito, con mucho esfuerzo, aunque nunca le dieron las gracias y siempre oía, la próxima vez no te molestes. Aún así, siempre que el tiempo se lo permitía, Ranchan Lapas seguía preparándolo. Al menos su esposa comía algo que le gustaba, aunque solo fuera para no desperdiciarlo. Me gusta, pero no tienes que cocinar. Puedo conseguir comida yo misma. La ruptura entre ellas había convertido el cariño en rechazo. Peracha se negaba a aceptar cualquier gesto de bondad.
Si tu madre descubre que su preciosa hija tuvo que entrar en la cocina para cocinarme, se pondría furiosa otra vez. La mujer mayor suspiró, pero no discutió. Se acercó, tomó el plato del microondas y lo colocó sobre la mesa. Peracha abrió la boca para detenerla, pero demasiado tarde. Lo dejó pasar sin querer decir más. Ella simplemente se sentó tranquilamente en su silla. Cuando termines de comer, por favor deja el plato en el fregadero. La criada se tomó el día libre, así que lo lavaré más tarde. Sus palabras fueron casuales. Sus manos estaban ocupadas sirviendo un vaso de agua. No levantó la vista, así que no vio a su hermosa esposa parpadeando rápidamente, intentando contener las lágrimas. Peracha odiaba la sensación que le subía al pecho. Viejas costumbres entre ellas le traían recuerdos. Escenas del pasado pasaron por su mente. Las cosas que su hermosa Ranchan dijo una vez, los tiernos recordatorios, el tono cálido, esas palabras le hacían llorar con tanta facilidad ahora. En el pasado, ella habría respondido con una sonrisa, y la mirada cálida y tierna de Ramchan la habría devuelto con otra sonrisa. Si no se habrían casado, ¿su relación habría terminado tan mal? Si hubieran seguido siendo amantes sin unir sus vidas, ¿su familia habría mostrado un odio tan abierto? Si ella se hubiera contenido y nunca hubiera contraatacado, ¿habrían llegado las cosas a ese punto? Pero entonces otra voz en su interior le recordó que no era como si nunca hubieran sufrido nada. La paciencia de todos tiene un límite. La explosión de ese día no fue culpa suya. Al final, Peracha seguía creyendo que enfrentarse a esa vieja grosera y rencorosa era lo correcto. Dile a esa vieja que en esta casa básicamente eres tú quien hace todo el trabajo. Yo no hago nada porque no sé cómo. Ranchan Lapas no respondió. Dejó el vaso frío sobre la mesa, se dio la vuelta y guardó la botella de agua en silencio. Peracha apoyó la barbilla en su mano y observó la pequeña espalda de su esposa en silencio. Sus ojos la reconocieron lentamente, la cola de caballo oscura, la piel pálida de la parte posterior de su cuello, la sencilla camisa blanca, los pantalones marrones sueltos. Era simplemente ropa cómoda para estar en casa, pero a Peracha le pareció que lucía realmente bien. Hace varios años, Peracha se acercó a Ranchan Lapas porque era hermosa, tenía una linda figura, se veía limpia y tenía una apariencia tranquila y agradable. Cuando comenzaron a hablar, Peracha se interesó aún más en ella. A Peracha realmente le gustaban las mujeres que no eran habladoras. Ranchan Lapas no hablaba mucho, pero cuando el tema era algo que disfrutaba, podía hablar durante mucho tiempo sin parar. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de algo que amaba. Peracha se enamoró por completo de esos rasgos, especialmente de la mujer gentil y hermosa que tenía un rostro tan deslumbrante. Iré a trabajar a mi oficina ahora, ¿de acuerdo? Haz lo que quieras, dijo Peracha. Demostrar que no le importaba en absoluto, le parecía la actitud adecuada para alguien a quien le había pedido el divorcio. Quería que su futura ex esposa supiera que ya no ocupaba un lugar especial en su vida. ¿Vas a trabajar otra vez en tu día libre? Aún así, no pudo evitar quejarse un poco. ¿No fue por trabajar demasiado que se desplomó ese día? Tuvo que apresurarse para que le hicieran un chequeo completo y sus amigas todavía se burlaban de ella por eso. Pobrecita, debe estar muy preocupada por su esposa, llevándola a rastras a un examen médico, habían bromeado. Si alguien le hace trabajar tan duro, más vale que tenga cuidado con la ira de Madame Nen, bromeó otro amigo. Ploempin y Manasgue le habían molestado así sin parar. ¿Cómo podría la gente sin esposas entender esto? El día que sus amigas tuvieran sus propias esposas, ella se burlaría de ellos con la misma intensidad. Solo preguntaba, trabaja hasta morir si quieres, nadie te lo impedirá, murmuró Peracha con voz baja. Un momento después, al darse cuenta de que su preocupación se había desvanecido, parpadeó rápidamente e intentó disimular su vergüenza. Mientras tanto, la mujer mayor no dijo nada, solo sonrió suavemente con los ojos llenos de cariño. Solo queda un poco de trabajo sin terminar, respondió Ranchan Lapas con suavidad. No mucho. Si quieres hacer algo hoy o ir a algún sitio, llámame, ¿de acuerdo? Peracha odiaba cómo todavía le hablaba así, tan tranquila, tan tierna, tal como lo hacían antes de que decidieran divorciarse. No importaba lo ocupada que estuviera, si era un día libre y Peracha quería hacer algo, lo harían juntas. Ranchan Lapas siempre seguiría sus deseos, incluso ahora cuando las cosas entre ellos estaban tan tensas. La mujer mayor actuaba como si nada hubiera cambiado. No hay necesidad.
Solo te aviso por si me necesitas. Una negativa tajante llegó de inmediato, aunque había escuchado ese tono muchas veces últimamente. A Ranchan Lapas todavía se le encogía el corazón, no podía acostumbrarse. Peracha permaneció en silencio, con los ojos fijos solo en su almuerzo. Ranchan Lapas se giró para salir de la cocina, pero después de unos pocos pasos, algo pesado en su corazón, algo que necesitaba decir, la hizo detenerse. Lo siento por mi madre. Si vuelve, la llevaré a casa enseguida. ¿Sabes por qué a tu madre le gusta tanto venir a esta casa? Solo hubo un silencio, así que Peracha continuó. Porque quiere gritarme. Si mamá viene, no tienes que salir de la casa, ¿de acuerdo? La llevaré a otro lugar. En el pasado, Ranchan Lapas nunca quiso que la joven fuera la que se escapara. Aunque Peracha quería descansar en su casa, tenía que salir solo porque su suegra iba de visita. La mujer mayor siempre intentaba evitar problemas sacando a su madre, pero la hermosa joven había sido la que se había echado atrás muchas veces. Probablemente esa fue la forma de ceder de la señorita Peracha. Si haces eso, esa vieja mal hablada que te dio a luz comenzará a inventar cosas. Dirá que estoy usando el poder para amenazarla. Ella dirá que como mi padre compró esta casa como regalo de bodas y como tú no pagaste ni un solo bat por ella, puedo hacer lo que quiera, incluso puedo echarla como a un cerdo o a un perro. Bueno, realmente no pagué ni un solo bat por esta casa. No digas algo tan estúpido. Se había estado quejando de su suegra por irritación, pero cuando escuchó esas palabras provenientes de su esposa, la misma mujer que esperaba para firmar los papeles del divorcio, Peracha inmediatamente levantó la cabeza y le lanzó una mirada penetrante. Y no se detuvo allí, la regañó por decir algo que no le gustó, pero Ranchan Lapas solo se rió como si fuera algo gracioso. No importaba cuándo sucediera. Una de las cosas que la joven heredera odiaba más era escuchar a su esposa pensar de esa manera, como si las dos no fueran iguales, incluso cuando se estaban alejando la una de la otra. La mujer frente a ella se olvidó de sí misma por un momento, y Peracha inmediatamente la regañó sin dudarlo. Su esposa seguía siendo la misma persona, la que nunca quiso que ella se menospreciara solo porque sus orígenes sociales y financieros eran muy diferentes. Solo estaba bromeando, dijo con una dulce sonrisa. Esa sonrisa hizo que la chica, que había estado enojada, la mirara intensamente, para luego apretar la mirada rápidamente cuando su corazón se agitó con la misma sonrisa que había amado durante años. ¿Tus padres nos invitaron a cenar esta noche? En la familia Pacharatacom, si todos tenían tiempo, se reunirían para una comida familiar una vez a la semana. Generalmente era un día libre cuando todos estaban libres. Por costumbre, Ranchan Lapas preguntó: nos invitaron como siempre. Si no quieres ir, no vayas. Iré sola. No sabía si esta costumbre se había formado recientemente o si simplemente la repetían una y otra vez, pero durante los últimos 2 meses esa era siempre la respuesta de la joven cuando preguntaba. Nunca dije que no quería ir. A mis padres no les importará. Ya saben que nos vamos a divorciar. No tienes que fingir que seguimos enamoradas como hacemos cuando estamos con mi familia. Las palabras le dolieron incluso al decirlas. Sin embargo, repetía la verdad, como si necesitara recordarle a ambos que se iban a divorciar. Ese matrimonio se iba a terminar. El abogado ya no quería una esposa que discutiera con su madre, una esposa cuyo temperamento y lengua afilada quemaran puentes sin remedio. Todavía no nos hemos divorciado. ¿Por qué no puedo comer con mis suegros? Está bien, da igual. La joven terminó la conversación y bajó la cabeza, comiendo tranquilamente, intentando ocultar su tristeza. Ranchan Lapas observó a su esposa, notando cuánto más suave se había vuelto su comportamiento. Por naturaleza, Peracha no era alguien que hablaba sarcásticamente todo el tiempo. La hija menor de la familia Pacharatacom había sido criada con mucho cuidado. Era educada, gentil y bondadosa. Fue solo cuando discutió con su suegra que apareció su otro lado. Habían salido durante años, pero ella nunca le había hablado así a nadie antes. El día que se defendió y dejó a la mujer mayor sin palabras, Ranchan estaba igualmente aturdida. Así era como se veía la pérdida total de la paciencia. De una joven dulce y adorada, se había convertido en alguien que podía lanzar palabras duras sin contenerse. Y todo era por culpa de ella y de su madre.
Si Peracha hubiera estado rodeada de personas que la comprendieran y la respetaran, habría estado mucho mejor. Ranchan Lapas quería dejarla ir, pero por otra parte ella quería ser egoísta y aferrarse a ella, pero a menos que pudiera controlar el comportamiento de su propia madre, no tenía derecho a pedir nada, ni siquiera podía enfrentarse a la familia de Peracha. ¿Cómo vas a proteger a mi hija, Ranchan? Nen no deja que nadie la maneje, es cierto, pero su estado mental tampoco lo soportará si sigue enfrentándose a cosas así. Ese día el señor Tanachai, su suegro, le habló con palabras tranquilas y amables, sin enojo. Siempre la había tratado con respeto, pero como la situación había empeorado día a día, ya no podía permanecer en silencio. Su amada hija estaba siendo tratada con dureza y sin ninguna compasión, y la persona que debería protegerla no estaba haciendo un buen trabajo en absoluto, así que finalmente decidió sentarse y hablar seriamente con su nuera. Recuerda lo que te dije, si un día dejas de amarla, si ya no quieres cuidarla, entonces envíanos a Nen de regreso. Espero que entiendas cómo se sienten los padres, Ranchan. Las palabras de su suegro aún resonaban en la mente de Ranchan Lapas hasta ahora. ¿Dejar de amarla? ¿No querer cuidarla? Realmente debió haber actuado como alguien que ya no amaba ni se preocupaba por Peracha. Aunque en el fondo quería negarlo, sus acciones en el pasado hicieron que fuera difícil para cualquiera creer lo contrario. ¿Está bueno?, preguntó en voz baja. Ya eran casi las 2 de la tarde, así que la joven debería tener hambre. Peracha comía en silencio, sin mirarla, así que Ranchan Lapas se inclinó ligeramente, con voz suave y una sonrisa pequeña y amable, entrecerrando los ojos con dulzura. Cuando Peracha levantó la vista y se encontró con esa tierna expresión, se quedó paralizada de la sorpresa. Come mucho, no te preocupes por subir de peso. Ranchan Lapas extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de su esposa, acariciando con delicadeza. La ternura familiar de ese toque hizo que Peracha permaneciera inmóvil, con los labios separados pero incapaz de hablar. Nen todavía es muy pequeña. Una cálida sonrisa le siguió y sus ojos estaban llenos de afecto, abiertos, honestos e imposibles de ocultar. Todo en ello casi hizo que Peracha rompiera a llorar. Extrañaba muchísimo a Ranchan, el Ranchan que amaba y que siempre había amado.